Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema: evangelización y extirpación de las idolatrías. Qué importante conocer acerca de este tema. ¿Qué es la evangelización o cuál fue el proceso de evangelización que tuvieron los incas durante el periodo de la colonización? La imposición de sus creencias religiosas como un medio de dominación cultural fue lo que realizaron los españoles en relación a los incas. Por ejemplo, nos dice la historia que después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. ¿Qué se daba a cambio? A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, de organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos. Hubieron varias causas para que se dé la colonización, la evangelización dentro de este periodo, y nos dice que una de las causas fue que los europeos consideraban que los indígenas eran infieles y que debían ser cristianizados para evitar que ellos vayan al infierno. Otra de las causas fue la visión inquisidora de los cultos paganos o autóctonos que tenían los incas. O sea, ellos lo veían como algo pecaminoso, ¿verdad? Porque hablaban del politeísmo, no se debía tener varios dioses, de que no se debía tener varias mujeres, como la poligamia, no se debía hacer sacrificios humanos. Entonces, se juzgaban mucho las actividades que tenían nuestros indígenas. Otra de las causas fue el interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Y por último, la justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad como la teocracia, la mita, que lo que buscaban era tener una sumisión de los indígenas a su explotación en relación a la mano de obra. Uno de los métodos o varios de los métodos empleados para la evangelización fue la doctrina, la encomienda y la reducción. Por ejemplo, la doctrina. ¿En qué consistía? La doctrina nos dice que consistía en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla. Normalmente había el doctrinero, un clérigo misionero, quienes enseñaban la fe. Otra de los métodos fue la encomienda, que fue un sistema feudal implementado para ayudar con el tema de la doctrina, ¿verdad? Al encomendero, que era el español, le asignaban un terreno y asimismo un grupo de indígenas a quienes los sometían a realizar labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y de paso también los educaban en la fe. Y por último, la reducción que fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. Este consistía en la congregación de aborígenes nómadas en pueblos dirigidos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, ellos era una manera de educarlos en la fe. Luego se fue dando el proceso de extirpación de idolatrías, es decir, cómo quitarles a los indígenas sus imágenes, sus dioses, porque ellos tenían sus dioses, sus creencias eran muy, muy importantes. Y aquí nos dice que hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las autoridades civiles y religiosas creyeron que el Nuevo Mundo estaba cristianizado. O sea, ellos consideraban que ya estaban todos creyendo en el Dios que ellos creían. Pero luego nos dice que frente a ellos los doctrineros como Bartolomé Lobo Guerrero, Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz realizaron tres campañas de visitas de extirpación de idolatrías. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que los indígenas seguían a escondidas teniendo sus dioses. Por ese motivo, se dieron varias consecuencias de este proceso, como fue la aculturación,
en la cual consistía en que los indígenas eran arrancados de sus familias, sacados de sus tribus y obligados a realizar actividades ajenas a sus costumbres. Otra de las consecuencias fue que los cultos indígenas fueron reducidos. No fueron eliminados del todo, pero fueron reducidos, ¿sí? Y iban haciendo los cultos católicos en mayor cantidad. Otra de las razones fue, o de otra de las consecuencias fue el sincretismo, que al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a los ídolos y amuletos. Y por último, en los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama fueron camuflados y se los convirtió, por ejemplo, se les decía que se hagan cultos a Jesús o cultos a la Virgen. Eso es todo, jóvenes, deseándoles que tengan una linda semana.